Mateo capítulo 27, versículo 15 al versículo 22. ¿Ya todos están ubicados? Ahí en la pantalla también lo pueden leer los amigos. Vamos a leer, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. O leemos en el nombre de Buda o Mahoma o Alá. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, nombre sobre todo nombre, aleluya. Dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Bien, hermanos, quiero enseñar con la ayuda de Dios, hermanos, bajo el título Yo elijo a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hacer otra oración, hermanos, en este momento. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada y cumpla el propósito para el cual la envía en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias, amado Dios, por este privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, amado Dios. Ayúdanos a entender esta palabra y a ponerla por obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra cause efecto en nuestras vidas, Señor. Tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta tarde, Señor. Las señales que siguen a tu palabra se manifiesten hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret haya sanidad, de milagros, prodigio mientras tu palabra es predicada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret recibimos tu palabra con un fuerte aplauso en esta tarde, Señor Jesús. Puede tomar asiento, hermanos, en el nombre del Señor. Bien, quiero, hermanos, hablarles por algunos minutos acerca de este tema, Yo elijo a Jesús, y mirar dos caras o dos puntos importantes acerca de lo que sucedió en el tribunal de Pilato. La Biblia, hermanos, nos habla o nos relata esta escena donde Jesús ya fue preso y fue llevado ante Pilato, hermanos. Y la Biblia enseña que en ese tiempo, hermanos, estaba gobernando el Imperio Romano. Allí estaba un personaje importante llamado Poncio Pilatos. Y allí, hermanos, en el tribunal se estaba eligiendo, se estaba dando unos votos. Hoy sabemos, hermanos, que muchos de nosotros salimos a votar porque es bíblico, hermanos, orar por los que nos presiden, por los gobernantes y poner nuestro granito de arena, hermanos, en las votaciones, gloria a Dios. Y aquí vemos, hermanos, que hay dos personajes importantes. La Biblia habla de un famoso ladrón, un personaje famoso llamado Barrabás. Si vemos en la Biblia, la luz de la palabra, hermano, no es mucho lo que tenemos acerca de Barrabás, pero ahí en la pantalla vamos a mirar lo que dicen los 4 evangelistas acerca de Barrabás. Y empezamos con el apóstol Juan, que es sumamente breve en su tratamiento de este personaje. Juan indica solamente que se trataba de un ladrón, así lo llama a Barrabás, un ladrón. Pero si miramos otro evangelio, hermanos, podemos encontrar en Mateo lo que leímos, que era una persona muy famosa, era un preso famoso. La multitud tendría que haberlo reconocido cuando le fue presentado o fue hablado acerca de su nombre, Barrabás. Ya todos lo conocían allí porque era un preso muy famoso. Pero el libro de Marcos, hermanos, el evangelista señala que era un rebelde.
Y dice que había tomado parte con otros que también se encontraban presos en un motín y había cometido homicidio. Eso lo dice en Marcos. Y el libro de Lucas nos confirma lo dicho por Marcos, que había sido preso por sedición, que también había cometido un homicidio. Gloria a Dios. Esto es lo que nos hablan los 4 evangelistas acerca de este personaje. No tenemos más referencia. Pero si vamos, hermanos, a lo que significa el nombre Barrabás, la palabra Barrabás, hermanos, se compone de 2 bar y abás. Bar significa hijo y abás significa padre, como Abba Padre. Era traducción del arameo. O sea que el nombre Barrabás significa hijo del Padre. Otras traducciones, otros escritos dicen que la palabra Barrabás significa Jesús, hijo del Padre. O sea que Barrabás tenía el mismo nombre de Jesús, o significaba también lo mismo, porque Jesús era hijo del Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No crean que me volví trinitario, ¿no? Porque la Biblia habla que Jesús es hijo del Padre, hablando de la humanidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces vemos, hermanos, a Barrabás y a Jesús. Barrabás, hermanos, hijo del Padre, un famoso ladrón, un famoso preso, hermanos. Hay muchas historias ficticias que hablan acerca de Barrabás, pero la Biblia nos habla estos puntos, hermanos, y que fue llevado allí preso, gloria a Dios. Y se acostumbraba, hermanos, en la fiesta que se estaba celebrando en ese momento, soltar uno de los presos, soltar al que el pueblo eligiese. Pero si usted nota, hermano, lo que leímos, que Poncio Pilatos no quería soltar a Barrabás. ¿Por qué no quería soltar a Barrabás? Porque Barrabás estaba en contra del gobierno romano. Pilatos sabía que ese hombre iba en contra de lo que ellos dictaban. Por eso no quería soltar a Barrabás, sino quería soltar a Jesús. Por eso en varias ocasiones, no una, sino varias veces le dijo al pueblo: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y la multitud siempre estaba pidiendo a Barrabás que fuera suelto. Gloria a Dios. Esa era la tradición, hermanos, que había allí. La multitud estaba pidiendo que se soltara a Barrabás, porque la multitud, hermanos, veía que Jesús era una persona más perversa o más mala que Barrabás. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La multitud pidió a Barrabás para que fuese liberado, gloria a Dios. Y la Biblia enseña, hermanos, que era tanto lo que el pueblo incitaba a los demás para que soltaran a Barrabás, que Poncio Pilatos no tuvo otra opción sino tomar una vasija con agua y enfrente del pueblo lavarse las manos, diciendo: soy libre de lo que pase con este hombre. Y la Biblia enseña que Barrabás fue suelto y Jesús fue condenado a muerte. Gloria a Dios. Es que la multitud, hermanos, siempre está eligiendo a Barrabás. Cuando hablamos de la multitud, hablamos de aquellas personas que siempre quieren hacer lo malo, siempre quieren buscar, hermanos, su propia convicción, sus propios medios, hacer lo que bien le parece. Y así, hermanos, lo vemos hoy en día. Es más fácil amar el pecado que amar la salvación. Es más fácil ir a una discoteca que ir a una iglesia. Es más fácil andar con una botella de cerveza en la mano que andar con la Biblia en la mano. Yo sé que para la multitud es más fácil y prefieren a Barrabás que a Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria al Señor Jesús? Es más fácil aceptar lo que va en contra de la palabra de Dios, porque eso es lo que sigue la corriente de este mundo. Es más fácil andar, hermanos, es más fácil convertirse o andar como anda el mundo que andar como quiere que andemos, como lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Es más fácil para muchos, esto retiñen los oídos, para muchos es más fácil aceptar el homosexualismo que lo que está escrito en la palabra de Dios, cuando dice varón y hembra los creó.
Yo sé que eso es ofender al mundo, mis palabras. Yo sé que tal vez me puedo meter en problemas por la diferentes géneros de sexo que hoy se aceptan, hermanos. Yo sé que eso al mundo le retiñen los oídos, gloria a Dios. La palabra de Dios le retiñen los oídos a muchos porque no quieren aceptar a Jesús, sino aceptar a Barrabás. Gloria al Señor Jesús. Antes, hermanos, cuando estudiábamos, algunos de los que ya no somos tan jóvenes un poco, pero en los colegios o en las escuelas siempre se empezaba con una oración. Ahora en los colegios, en las universidades se sacó la oración de los salones, se sacó la palabra de Dios. Usted puede ver noticias en Estados Unidos que aún letreros de la palabra los mandaron a quitar porque no quieren a Jesús. Porque la multitud prefiere a Barrabás. Porque la multitud dice: queremos a Barrabás, queremos el libertinaje. La gente, la multitud, hermanos, es más fácil de aceptar al ladrón, es más fácil de aceptar al homicida, es más fácil de aceptar a los borrachos que a los cristianos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo sé, hermanos, que para muchos andar al lado de un cristiano es el oso más grande o es la vergüenza más grande. Gloria a Dios. Pero es más fácil estar entre aquellos que piden a Barrabás. Alguien dijo que lo que más se pega es lo malo. Lo primero, eso me pasó allá en Canadá. Decían que lo más fácil que usted va a aprender en inglés son las groserías, porque es lo que más se escucha. Y así era, es más fácil aprenderse lo malo, las groserías, lo que el hombre quiere a Barrabás, hablando espiritualmente, gloria a Dios. Porque lo malo, las malas influencias, lo que más rápido se pega. Gloria a Dios. ¿Cuántos eran más fácil influenciados? Hey, vamos a la discoteca, vamos a tomarnos, vamos a emborracharnos, allí yo pago. Para eso había dinero, vamos. Y sí, vamos, no tengo nada que hacer, vamos. Pero usted invite a una persona a la iglesia, dígale: hey, vamos, te invito a un servicio para que conozcas a Dios. Vamos, te invito para que aprendas a orar a Dios, para que conozcas a Dios. Y dice: hoy no tengo tiempo, mejor otro día lo acompaño. Porque la gente, la multitud siempre quiere a Barrabás. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero no vamos tan lejos, hermanos. Nosotros cuando no conocíamos a Dios también éramos los mismos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos invitaban al culto, antes nos burlábamos de los cristianos, nos mofábamos? Escuchábamos un culto en la calle o culto de barrio, hermano, y qué vergüenza sentarse uno al lado de un aleluya o de un loco, como lo llamábamos. Porque así los tratábamos nosotros. Nos mofábamos. Ustedes les lavaron el cerebro allá. Ustedes están locos. Eso que un infierno, eso no existe. Eso que un cielo, el infierno está aquí en la tierra. Eso es lo que ustedes dicen. ¿Cuántas veces he escuchado que Cristo va a venir? Y mire, han pasado los años y Cristo no viene. Ustedes están locos, se están perdiendo el tiempo. Esas eran nuestras palabras hacia los cristianos, hermanos. Porque también estábamos pidiendo, hermanos, a Barrabás. Y Barrabás estaba gobernando nuestras vidas. El licor estaba gobernando nuestra vida. El vicio estaba gobernando nuestra vida. El libertinaje estaba gobernando nuestra vida, hermano. Pero llegó el día en que Cristo apareció en nuestras vidas, hermano. Aleluya. Y no solamente nos lavó el cerebro, como decíamos, lavó también nuestra alma, lavó nuestro ser. Y nosotros pudimos decir: yo elijo a Jesús. Ya por muchos años elegí a Barrabás, y Barrabás no me ayudó en nada. Barrabás me estaba llevando a la perdición. Cada día iba peor con Barrabás. Pero hoy elijo a Jesús. Y el día en que nosotros decidimos elegir a Jesús, nuestra vida cambió, gloria a Dios. Nuestras enfermedades se fueron, aleluya. Nosotros estábamos esclavos por el pecado. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero llegó Cristo a nuestra vida, hermanos, y nos dio vida, y vida en abundancia, gloria a Dios. Bendito el día en que Cristo se apareció en nuestro camino. Bendito el día cuando alguien vino a hablarnos de ese ser maravilloso, hermano. Porque cuando Cristo llegó en nuestra vida, llegó la bendición, llegó la salvación, llegó la vida, hermano, llegó la sanidad a nuestra vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
Pero la multitud, hermanos, siempre está pidiendo a Barrabás. Queremos a Barrabás, suéltenos a Barrabás. Y le soltaron a Barrabás. Yo he leído algunos escritos que dicen que Barrabás no lo soltaron realmente, sino que fue crucificado con Jesús, que uno de esos ladrones era Barrabás. Eso, algunos escritos dicen eso, algunos estudiosos de la Biblia. Pero la Biblia enseña que Barrabás fue puesto suelto, fue puesto libre, fue puesto en libertad. Gloria a Dios. Ahora quiero, hermanos, mirar algo muy importante y necesito su atención, hermanos. Después de que vemos esa escena a Jesús y a Barrabás allí, hermanos, en el tribunal de Pilato, uno tenía que ser libre y el otro tenía que morir. Y usted sabe que la multitud, la voz del pueblo, la voz populi, la voz del pueblo estaba pidiendo ¿a quién? A Barrabás. Pero cuando vemos o entiendo el propósito de Dios, hermanos, sobre ese hombre llamado Jesús, vemos o entiendo que la voz del pueblo se convirtió en la voz de Dios. Dice, hermano, ¿de qué se trata todo esto? Para el pueblo veían en Jesús el hombre más malo, el más pecador que Barrabás. Y si vamos a lo que dice la Biblia, hermanos, la Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado, que Él era la víctima inocente y perfecta para ir a ser crucificado. Fueron a buscarle alguna mancha a Jesús y no le encontraron. Cuando hablaba los dejaba sorprendido, cuando callaba también. Y buscaron ocasión muchas veces de hacerle caer a Jesús y nunca le encontraron una mancha a Jesús. O sea que Jesús, ante nuestros ojos, era el que tenía que ser libre y Barrabás muerto. Pero si vamos a los ojos de Dios, si Dios mira, hablando humanamente, a Barrabás y a Jesús, los ojos de Dios están viendo que hay más pecado en Jesús que en Barrabás. Usted me dice, hermano, usted se volvió loco, está torciendo la palabra de Dios. Ya le voy a explicar. Venga, hermano. Barrabás, ante los ojos de nosotros, él es el que merecía morir. Pero ante los ojos de Dios no. Venga, Jesús. Está Barrabás y está Jesús. ¿Quién merece morir? Les digo a ustedes. ¿A quién quiere que os suelte? Ustedes van a decir a Jesús. Y matemos a Barrabás. Pero en el plan de Dios no era así. Ante los ojos de Dios había más pecado en Jesús que en Barrabás. Le digo por qué. Porque Barrabás solamente tenía los pecados de él. Pero Jesús, aunque no cometió pecados, la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que Jesús no solamente llevaba el pecado de Barrabás. Barrabás llevaba el pecado de él, pero Jesús llevaba el pecado de Barrabás. Llevaba el pecado suyo que está ahí sentado. Llevaba mi pecado que estoy aquí predicando. Llevaba el pecado de los que están cantando. Llevaba el pecado de todos los que en esa época estaban viviendo. Y de los que todos estaban allí, hermano. Aún de los que estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. De ellos también Jesús estaba llevando el pecado. Gloria a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces, ante los ojos de Dios, quien merecía morir era Jesús. Y Barrabás tenía que ser libre. Y así fue. Por eso digo que la voz del pueblo se convirtió en la voz de Dios, en el plan de Dios. Barrabás, quedas libre, te puedes ir.
Y a ti, Jesús, vas a ser crucificado. Lo azotaron, hermanos, y lo llevaron para ser crucificado. Porque Jesús, hermanos, ante nosotros podemos decir que este episodio de la historia de nuestro Salvador muestra que a juicio del pueblo, hermano, Jesucristo era el mayor ofensor que Barrabás. Y por eso, hermano, les digo que Barrabás, hermano, fue libre, y Jesús, quien llevaba no solamente el pecado de Barrabás, sino de nosotros, tenía que ir a muerte. Gloria a Dios. Los pecados de todos nosotros fueron cargados en él. La Biblia dice, hermanos, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Usted y yo, hermanos, podíamos estar junto a Barrabás, porque allí habían dos pecadores, dos personas que tenían pecado, y uno de ellos tenía que ser libre. Jesús, a luz de nosotros, hermanos, no tenía que estar allí. Más bien usted y yo teníamos que estar al lado de Barrabás. Porque la Biblia habla que Barrabás era un homicida. Y la Biblia dice que cuando yo menosprecio a mi prójimo, me convierto en un homicida. ¿Cuántas veces yo he menospreciado a mi prójimo? ¿Cuántas veces he menospreciado a mi hermano? Me he convertido en un homicida. Por lo tanto, yo tenía que estar al lado de Barrabás. Gloria a Dios. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia preparó un cuerpo, ese ser humano, ese hombre llamado Jesús, en el cual puso mi pecado. La Biblia dice que había un acta que me condenaba, había un acta que tenía unos decretos que iba en contra mí, hermano, que me decía que yo era un pecador, que mi paga era la muerte, hermano, porque la paga del pecado es la muerte. Había un acta que estaba en mi vida que decía que yo merecía el infierno, que yo merecía la condenación. Pero cuando apareció Cristo en nuestra vida, hermanos, quitó esa acta que me condenaba, esa acta que iba en contra, hermanos, de mi salvación. La quitó, y la Biblia dice que la llevó a la cruz del Calvario y la clavó allí, hermanos, y ahora nos dio salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allí en el tribunal, hermanos, vemos al Salvador llamado Jesús siendo preso, azotado para ir a ser condenado. Ahora, ¿por qué tenía que ser libre Barrabás? Porque el que tenía que ir a la cruz o a la muerte tenía que ser una persona inocente. Y el único inocente entre ellos dos era Jesús. Pero llevaba el pecado de nosotros. Porque siempre usted ve en el Antiguo Testamento, hermanos, que la víctima que se escogía para el sacrificio tenía que ser examinada y que no se hallara ningún defecto para que fuera apta para el sacrificio. Jesús, hermanos, fue esa víctima perfecta. Por eso Él pudo llevar su pecado y mi pecado. Llevó sus enfermedades, llevó mis enfermedades, llevó su maldición, llevó mi maldición, llevó todo aquello malo que había en mi vida, hermanos, aquel cáncer que se estaba comiendo mi alma, mi espíritu y aún mi cuerpo, lo llevó sobre su cuerpo. Hubo una transferencia de pecados, hermanos, los quitaron de mi vida y lo pusieron ahí en ese cuerpo para llevarlo allí a ser crucificado en la cruz del Calvario. Uno fue llevado a la muerte y el otro libre. Ahora, eso me lleva al Antiguo Testamento, cuando la Biblia enseña, hermanos, que para la purificación o la limpieza de un leproso tenían que llevarse o presentarse dos avecillas. La Biblia enseña, hermanos, que una avecilla tenía que ser sacrificada y que la sangre de esa avecilla tenían que ponerla en un vaso o en un recipiente de barro. Y la segunda avecilla, présteme atención, la segunda avecilla tenía que ser mojada en la sangre y dejarla libre. ¿Sí me están entendiendo, hermano? ¿Estamos acá? Repito, la primera avecilla tenía que ser muerta y la sangre de la avecilla puesta en un recipiente de barro. Y la segunda avecilla tenía que mojarse las alas, hermanos, untarse de sangre y tenía que ser libre.
En el tribunal de Pilato estaban las dos aves. La que tenía que ser muerta y la que tenía que salir libre. La avecilla llamada Jesús fue crucificado, fue llevado al Calvario, su sangre fue derramada. La segunda avecilla tenía que salir libre, pero tenía que salir con la sangre de la avecilla muerta. No podía salir sola, tenía que salir untada de la sangre para que pudiera ser libre. Oh, hermanos, aquel ser maravilloso llamado Jesús que fue a la cruz del Calvario para derramar su sangre. Nosotros como personas, como Barrabás, éramos esa segunda avecilla. Nosotros la única manera en que podíamos ser libres de condenación fue por la sangre preciosa de aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. La Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre preciosa y que esa sangre fue la que nos redimió de nuestros pecados. Aleluya. Oh, bendita la sangre de nuestro Señor Jesús. Lo más sagrado que ha pisado esta tierra, la sangre de nuestro Señor Jesús. Y esa sangre fue la que nos dio libertad. Esa sangre fue la que perdonó nuestros pecados. Alguien tuvo que ir a la cruz del Calvario para que yo fuera libre. Y alguien tomó mi lugar, y el que tomó mi lugar fue el Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso hoy gozamos de libertad. Por eso nuestros pecados han sido perdonados. Por eso tenemos sanidad. Porque alguien fue convertido en una completa llaga. Aleluya. La Biblia dice que él fue desfigurado. No le encontraron hermosura. Una completa llaga. Pero gracias a esa llaga fui yo sanado de todas mis enfermedades. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? La Biblia dice que Él fue llevado al Calvario para ser inmolado. Cristo muere, hermanos, para que Barrabás quede en libertad. Cristo murió para que usted y yo, hermanos, gozáramos de libertad. Cristo fue, hermanos, muerto para que nosotros tuviéramos vida. Cristo fue empobrecido para que nosotros fuésemos enriquecidos. Cristo tomó nuestro lugar, hermanos, para que no fuéramos al infierno, sino que por la salvación que Él nos proveyó fuéramos, hermanos, al cielo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero en esta noche, hermanos, hoy tenemos que tomar una decisión. Porque cuando usted decide, aún, ¿cuántas veces, ya siendo creyentes, hermanos, cuántas veces anhelamos a Barrabás? Como le pasó a Sansón, sentado o acostado en las piernas de Dalila, siendo un temeroso de Dios, tenía un pacto con Dios sobre su vida, pero estaba acostado en las piernas de Dalila. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes, hermanos, teniendo a Jesús en nuestra vida, anhelamos a Barrabás? Porque cuando usted va en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, usted está pidiendo con sus actos a Barrabás. Pero hoy, no solamente para los hermanos, sino para los amigos, hoy les presento al Señor Jesús. Y así como Pilato dijo: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Yo quiero hacerle la misma pregunta: ¿con quién quiere vivir el resto de su vida? ¿Con Jesús o con Barrabás? ¿Con quién está viviendo? ¿Quién ocupa su vida? ¿Jesús o Barrabás? Así como hoy el pueblo estaba eligiendo a alguien para que sea el presidente de nuestra República de Colombia, hoy, hermano, necesitamos salir de este lugar con alguien en nuestra vida. O Jesús o Barrabás. O la bendición o la maldición. Hoy necesitamos decidir, mientras estamos vivos, es la oportunidad de decidir a dónde queremos pasar nuestra vida. Yo quiero que se ponga de pie en este momento, hermano, tenga la amabilidad y amigos. Hoy está Barrabás y está Jesús en esta noche.
Está el libertinaje y está la libertad. Está la bendición y está la maldición. ¿A quién quieres elegir hoy? Amigo, ¿a quién te quieres llevar para tu casa? ¿Cierto que muchos años has vivido con Barrabás y te ha ido mal? Yo viví muchos años con Barrabás y me fue muy mal. Pero cuando elegí a Jesús, mi vida cambió. Y los que estamos aquí, que hemos elegido a Jesús, no nos avergonzamos de haber tomado esa decisión maravillosa. No nos avergonzamos, hermanos, de haber tomado esa decisión que ha cambiado nuestra vida. ¿Cuántos amigos en esta noche toman la decisión de decir: yo elijo a Jesús? Yo quiero llevarme a Jesús para mi casa. Yo necesito a Jesús en mi vida. Y no solo en mi vida, sino en mi familia, en mi hogar. Que mis hijos tengan a Jesús, que mi esposa tenga a Jesús. La esposa dice que mi esposo tenga a Jesús. Yo necesito llevarme a Jesús para mi casa. Pero hoy necesitas tomar esa decisión. ¿A quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Todos los que han tomado la decisión en esta noche de elegir a Jesús, yo les invito a que vengan aquí al altar y voy a orar por usted. No podemos seguir viviendo una vida, hermanos, sin la bendición de Dios. No podemos seguir viviendo una vida conforme a nuestros pensamientos, a nuestros hechos, porque entonces estamos eligiendo a Barrabás. Yo le invito a que hoy elijas a Jesús, que abras tu corazón para que el Salvador entre a tu vida y te transforme, te cambie la manera de pensar, la manera de vivir. ¿Cuántos eligen a Jesús en esta hora? Vamos a hacer una oración mientras usted pasa, hermano. Hay gente que allá atrás está viniendo al altar. ¿Hay alguien, un valiente? ¿Cuántos de nosotros, hermano, no nos avergonzábamos de alzar una botella y decir: póngame la otra porque de aquí me sacan, pero hasta que se acabe esto? Pero qué bueno que usted en esta noche diga: hoy yo necesito a Jesús. Hoy yo necesito al Rey de Gloria en mi vida. Necesitas que tu vida cambie. Si estás aquí en esta noche es porque necesitas un cambio en tu vida. Bueno, aquí está el que te puede cambiar la vida. Aquí está el único que puede transformar tu vida. Aquí está el único que puede sanar esa enfermedad que la medicina no ha podido sanar. Aquí está el único que te puede perdonar los pecados. Aleluya.